de lavar las cosas, desinfectar, usar barbijo, decirle a él que no salga, que tenía que cuidarse porque que no era una simple gripe, que no era algo así pasajero. Y después sí se vio muchos cuidados acá en Quijano, lo que es los negocios, el uso del barbijo, que teníamos que desinfectarnos las manos con el alcohol en gel antes de entrar, y después también mucho en la escuela, la distancia que había que tomar para las filas, o los negocios, en una fila había que distanciarse, entonces sí, sí. Pero por suerte nosotros no tuvimos, Qué o bueno, fue asintomático, no sé, pero no, no, creo que no tuvimos, qué creo. bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 hubo. En el interior sí se ha dado caso, ¿no? Yo he visto Sí, que respetaron muchísimo todas las medidas preventivas. sí, más que uno se enteró de vecinos que fallecieron por COVID. Entonces el miedo era siempre de mi papá, porque era la persona más grande de mi casa, y de Sí, que si se enfermaba en un hospital, estar solo para él va a ser muy difícil. seguramente que sí, seguramente. Entonces, los recuidábamos, entonces iba a buscarle los remedios, iba a cobrar la jubilación, traer la plata, todo le cuidábamos. Pero él quería andar como si nada, ir a la ciudad, todo así como si nada, y no se podía, Claro, no, no, no no, se podía. totalmente, totalmente, fue así. Y con el tema de los niños, ¿tenés niños en casa? Sí, tengo una nena de 8, y Mm, con ella sí, bueno, ella tiene sus problemas de las amígdalas, y de vez en cuando se enferma, se le infla, siempre tiene las amígdalas inflamadas, claro. pero a veces sí se enfermaba y bueno, tenía fiebre y tos, pero creemos que no era COVID, no sé, porque Ujú, tampoco había que sí o sí hisoparse como para saber si era o no. claro, Más claro. que uno dice, bueno, a veces si un resfrío te duele la cabeza, tenés fiebre, pero que sea COVID, sí o sí era hacerse un test y costaba mucho, porque Claro, aquí más que nada nos decían que tenía que ser particular y nos decían que era 4.000, 6.000 pesos. Entonces, si uno no tiene hora social, es difícil. Ya. seguramente que sí. Y otra cosa, ella estaba escolarizada. Sí, le tocó primer grado en plena pandemia y Mira fue re vos. difícil porque no quería hacer los deberes, no quería leer, no quería escribir. Entonces éramos, en mi casa nos turnábamos para ver cómo íbamos a hacer para que haga los deberes, porque todos los días la señora mandaba tarea, todos los días. Mandaba Sí, fotitos de la tarea por WhatsApp y se juntaban los deberes. Y la claro, señora avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y seguramente. después ya segundo sí le tocó ya, quizás mitad de año ya volvieron y como que le agarró el ritmo, por decirlo así. Pero ella algo ya sabía leer, escribir, sumar, restar, lo básico. Pero volvió y ya, sí, por suerte como que más o menos pudieron nivelar lo que es la lectura, escritura, todo eso. Claro, y ahí en la escuela ya un poco también se informó, digamos, ¿no? Ya empezaron a Sí, contar. Y ustedes en sí. la casa, por ejemplo, ¿qué le contaban a ella sobre el Y sí tema le de... hablamos, que era un ¿Hablaron? bichito. Más que ellos en la escuela le mandaban foto o video a la señora por WhatsApp y le Sí, decían que es un bichito que entra en nuestro sistema, que nos puede dañar, que uno puede enfermarse, que había que cuidarse con lavado de manos, que usar el barbijo. Entonces ellos ya sí lo sabían por la escuela, videos de la señora, ¿no? Que le enseñaban. claro, claro, claro. Bien, bien. Muchas gracias, Valeria, por compartir. Nada. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? A ver, hay quien está conectando el audio de eso. Si alguien más nos quiere contar qué pasó, Susana, ahí está, los hermanos Flores. Hola, ¿cómo estás? Buen día, señora. Bien, bien, Sí, ¿cómo estás? estamos bien acá. Recién no me podí conectar. Ah, bien, bien. Estábamos hablando y estaban contando las chicas de la experiencia de ese transitar por la pandemia, ¿no? Porque esta unidad corresponde a COVID-19 y nos estaban contando, compartiendo las chicas cómo habían pasado el tema de la pandemia. No sé si querés contarnos algo. Más o menos como habíamos vivido. Ujú,
¿Sí? Si nos había afectado, no nos había Sí, afectado, no habíamos sentido en la pandemia, eso, profe. sí, eso, estaban contando las chicas. Y bueno, sí hubo muchas experiencias buenas, reunirse en la mesa con los chicos, estar constantemente con ellos, que siempre por ahí nos costaba estar con ellos por el tiempo del trabajo, Claro. rutina de todos los días. Y te hago una pregunta, ¿niños ahí estaban escolarizados? ¿Tenías niños escolarizados? Sí, hacíamos las tareas con la nena por celular, por ahí estábamos, por ahí podíamos podía ayudarle, por ahí no le podía ayudar, no podía entender, pero así luchábamos con ella para poder hacer las tareas. Ajá. ¿Y qué sabían los chicos acerca del COVID, tus niños, por ejemplo? ¿Qué sabían ellos? ¿O cómo le contaban ustedes? Sobre el respeto del COVID era que nosotros le decíamos a ellos que nos tenemos que cuidar, que tenemos que estar en casa, prevenir de todas las enfermedades que nos puede afectar. Y sí le pude acompañar, bueno, hasta el peor momento, y después se enfermó mi hermana, que le cuidaba a mi madre, y de ahí se hemos tenido que yo dejarla a ella un costado y atenderla a mi madre porque ella estaba internada. Y después ya se le complicó y bueno, yo tenía que estar constantemente con mi madre, porque ya había estado solita a los 76 años y no podía aceptar lo que le pasaba a mi hermano. Así que ella estaba mucho tiempo en el hospital y después pasó al Papa Francisco y después ya no lo vimos ya. Así que ya ahí me desconecté de la peor pandemia, me desconecté con ella. Que yo le venía haciéndole las tareas por el celular, ayudándole porque me cuesta manejar el celular, no soy constantemente para manejar el celular. Y bueno, eso es lo que tuvo en la pandemia. Sí, muy complicado, ¿no? Se volvió todo muy complicado. Sí, sí. Así que prácticamente me extrañaba, pero tenía que estar con mi madre. Claro. Pero a ella, por ejemplo, o sea, y la explicación que le dieron, ¿cuál era, por ejemplo? ¿Qué le dijeron a ella? ¿En la escuela? En la casa, porque en la escuela sí se pasó mucha información, pero en la casa, o qué les contaba a ella que le contaban en la escuela, por ejemplo. Que teníamos que cuidarnos, que íbamos a estar en la casa, que las tareas iban a hacer por el celu. Que decía la maestra, que traten de estudiar, pero no era lo mismo. No era lo mismo, no captaban eso por el celular casi. No aprendieron, muy poco aprendieron por el celu. Sí. Eso es lo que se notaba a los chicos. Claro, lo que no estábamos preparados un poco para eso. Claro, sí. Bien, bueno, un poco, gracias por contar, digamos, por compartir tu experiencia. Un poco también es esto, ¿no? De conocer y vamos a ver en este módulo, ¿para qué? ¿Para qué está este módulo acá? ¿Para qué tenemos que saber nosotros? Porque fíjense que ustedes, nosotros ya hemos recorrido todo lo que es el derecho de los niños, dejarlo de ver como objeto y verlo como sujeto. Después vimos toda la parte de juegos, ¿sí? En educación, cómo debemos acompañarlos al niño. Después vimos el sistema de salud, cómo podemos trabajar con la salud de ellos, cómo tenemos que manejar algunas variables. Y también ahora también más tiene el enfoque sobre los niños, ¿no?
Y en este módulo el objetivo principal es, de nuevo, es hacer la bajada de cómo conversamos este tema con los niños. Porque si bien nosotros lo asumimos como adultos, pero hay que esa información transformarla y pasársela a los niños. Y depende también, como hemos visto en el módulo anterior, de qué edad, ¿no? A qué edad va a ir esa información, cómo es esa información que yo voy a pasar. Nosotros esto en educación le llamamos transposición didáctica. Cuando yo tengo un conocimiento, pero tengo que enseñarle a niños más chicos, y yo tengo que usar otros recursos como para contarles a ellos. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros ahora, ¿sí? Esa información que hemos recibido, pasárselas a ellos, pero, a ver, el niño que está escolarizado, medio como que la escuela se encargó de pasarle información, ¿sí? Ha sido tarea de la maestra. El tema es del niño que no está escolarizado, digamos el menor de 4 años, de 4 para abajo, 4, 3, 2, y bueno, el de meses no, por supuesto, pero por ahí el de 4 y el de 3, que todavía está en la casa y no sabe, ¿sí? Entonces, un poco abarcar toda esta información que vamos a tener que trabajar en el módulo, cómo se la contamos a los niños, ¿sí? Por eso yo les preguntaba, por ahí era importante si que ellos habían escuchado en la escuela, y fíjense que la información de la escuela, que les decía solamente que había que cuidarse, que había que lavarse las manos, y por ahí me decía, Valeria me decía así que le habían dicho que era un bichito, dañino. La información sí aportó. Y yo les comento que nosotros también, yo estaba en educación también en época de pandemia, y también teníamos un cúmulo de información que no sabíamos qué hacer con toda esa información y bajársela también a los niños. Y ha sido también un impacto en la escuela. Y bueno, y todo hicimos lo que se pudo, digamos, ¿no? Pero está bueno que de pronto ahora que tenemos más tiempo, y ahí fíjense en el módulo dice medidas preventivas, es prever algo que puede surgir de nuevo, o cualquier otro virus y bacterias que surja de acá a futuro, y tenemos que estar prevenidos y que no nos agarre de pronto, así como de sorpresa, y no teníamos que hacer, cómo hacer, a dónde recurrir, ¿sí? Y en eso de no tener a dónde recurrir ni qué hacer, es como que hemos tenido muchas pérdidas. Entonces, Disculpe. por ahí, como ustedes, como promotores de salud, que también van a hacer, porque ya han aprendido bastante en los módulos anteriores, también Sí. esto, ¿no? De transmitir un poco la información que vamos a ver en este módulo. Bien. Entonces, para comenzar, nosotros tenemos que conocer e identificar ese mundo de microorganismos que hay y que no lo podemos manejar, y que en realidad cuando nos afectan a nosotros. Entonces yo les voy a pasar una información primero para tener una idea para adultos, digamos, no para nosotros. Pero nosotros después tenemos que ver la manera de cómo le enseñamos esta información que yo les voy a pasar, se la pasamos a los niños, porque ese es el trabajo nuestro. No les podemos hablar como adultos a los niños, ¿sí? Entonces primero les explico un poco qué pasaba con esto fue lo que fue COVID-19. Ustedes deben haber escuchado que COVID-19 es un virus que, bueno, de un altamente contagioso que afectó a casi toda la población mundial. Pero si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, que un virus es un microorganismo, y como su nombre lo dice, microorganismo, es un pequeño ser vivo que habita o se nutre de las células de otro ser vivo, digamos, de otro. Se mete en las células y ahí habita y comienza de ahí a hacer sus desastres, digamos, y empieza a alimentarse de otras células. ¿Cómo surge este mundo que nosotros también nos hemos descubierto hace poco, cuando la tecnología hace su revolución y todos los instrumentos comienzan a modificarse? Entonces comienzan los microscopios, los telescopios, a usar otras lentes, y en esto de que van avanzando en lentes más potentes para ver,
ustedes van a ver que ahora se pueden ver estrellas mucho más lejanas de las que antes veíamos con un telescopio. Así también en miniatura, el microscopio también se comienza a desarrollar con lentes más potentes y empiezan ahí a aparecer otros mundos que no estaban perceptibles al ojo humano. Y ahí la ciencia comienza a evolucionar mirando este otro mundo que no conocía. Y ahí se comienzan a encontrar toda la gama de virus y bacterias que afectaban a la humanidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa después que sucede esta situación? Comienzan las industrias farmacéuticas a trabajar sobre medicamentos nuevos, pero aún así es casi difícil de combatir algunas que son muy resistentes. Entonces, un microorganismo, acuérdense, es un ser vivo también, ¿sí? Que no es perceptible al ojo humano, sino al ultramicroscopio, que habita en el ambiente, en cualquier lugar donde ustedes menos se lo imaginan, está. Y nosotros convivimos con eso. Hay algunos mucho más fuertes que otros. Y va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico que lo combata o no. Por eso siempre, si ustedes deben haber escuchado que hablaban mucho, sí, si tenemos un buen sistema inmunológico, sí, era uno de los factores del sistema inmunológico. Pero, bueno, también había que buscar la manera de combatirlo, ¿sí? Bien, entonces, hablando de los microorganismos, vamos a ver, existen microorganismos buenos y microorganismos malos. El COVID-19 corresponde a esa clasificación de los malos, digamos. Dentro de los buenos y malos, hay se clasifican en 4 en realidad. Están los virus, que son los malos, después están las bacterias, están los hongos y después están los parásitos. ¿Sí? Esta es la clasificación de microorganismos. Y va siempre del tamaño también, ¿sí? Los parásitos son perceptibles también al microscopio, el primer microscopio, los virus ya es al ultramicroscopio. Dentro de esa gama están, por ejemplo, los virus, la mayoría son malos, la mayoría afectan al ser humano. De las bacterias, por ahí encontramos buenas y malas. Las bacterias hay más variedades de bacterias buenas, digamos, que malas. Y esa nos ayuda también a nosotros en alguna función del organismo, digamos. Después tenemos los hongos también. Los hongos hay algunos buenos y algunos malos también. Y bueno, y los parásitos, desgraciadamente no, los parásitos son parásitos, parasitan al hombre y también lo van comiendo, digamos. Parásitos no hay, bueno, justamente la palabra lo dice todo, ¿no? Así, se alimenta de otro. Así que, pero bueno, ¿cuál es la función? La función de cada uno de estos microorganismos. Por ejemplo, educar al sistema inmunológico quiere decir que nosotros cuando nos contagiamos con alguna bacteria, virus, hongo o parásito, nuestro sistema inmunológico reacciona. Es como un estímulo que tiene. ¿Sí? Después, ¿qué otra función tienen estos microorganismos? Por ahí de ayudarnos a digerir el alimento. Nosotros tenemos en el intestino una colonia inmensa de bacterias, digamos, que nos ayudan a digerir. Eso lo deben haber visto en biología, por ahí cuando estuvieron en secundaria. Nos ayudan a digerir los alimentos. Esos son los que son más trabajadores, seleccionan, ¿sí? van para acá, alimento para allá, el oxígeno va para aquel lado. Ellos tienen un trabajo importantísimo, digamos, en la colonia del intestino, ¿no? En la colonia intestinal. Y después, bueno, nos ayuda a lograr esa resistencia a cualquier enfermedad, ¿no? Por eso, muchas veces cuando dicen, no, te tengo que poner la vacuna del sarampión,
nos ponen dosis pequeñas de microorganismos para que nuestro sistema inmunológico reaccione a eso y genera nuestro propio sistema inmunológico las defensas a ese microorganismo. ¿Sí? También por ahí las vacunas son buenas, digamos, ¿no? De eso no hay que descuidarse. Bien, ¿qué más le puedo contar a ver de estos microorganismos? Bueno, existen muchos. Nosotros acá en el norte tenemos muchos. Tenemos salmonela, tienen que haber escuchado, la famosa salmonela. La Escherichia coli, que también, la Escherichia coli, ¿dónde está la Escherichia coli? ¿Alguien sabe dónde se la encuentra? ¿Alguien la Puede, enseñó a buscar? puede ser en las verduras, no. Sí, en las verduras, bien, bien, sí, Leonardo, en las verduras más lavadas, digamos, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? ¿Por qué estará la Escherichia coli ahí? ¿Qué pasa en la verdura? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo llega la Escherichia a la verdura? Leonardo, ¿cómo te la imaginas? Puede ser por la tierra, porque no están bien lavados los alimentos. Por las manos también, porque en la mano el lavado de manos es fundamental. Porque si uno prepara los alimentos, y bueno, como usted estaba hablando de los microorganismos están en todas partes, en el Claro. aire, y nosotros somos portadores, ¿no? Bien. Bien, mira, yo les cuento, por ejemplo, supongamos, saben que la Escherichia coli está generalmente en la materia fecal, y más que nada es en la materia fecal generalmente del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de nosotros, que el campo por ahí? ¿Sí? Hay ciudades no tienen baños, tienen pozos de letrinas, digamos. ¿Qué pasa en una inundación por ahí? Si hay una finca que está mucho más abajo y hay casas, el poblado está más arriba que la finca, y hay una inundación, ¿sí? Entonces, cuando hay inundación, se rebalsan los pozos, comienzan a filtrar esa agua de pozo, digamos, y empieza a escurrir por el terreno, por la tierra, lo lleva, y va a parar a la finca que está un poquito más abajo, más retirado del poblado, digamos, ¿sí? Y ahí encuentra su hábitat, la Escherichia coli, ¿sí? Que generalmente en el caso, por eso se hacen, ustedes han visto que generalmente siempre cuando hay inundación se producen aparece la salmonela, aparece todas las bacterias, los virus y bacterias. En los casos nosotros tenemos acá en el norte, incluso Bolivia, siempre saltan enfermedades después de las grandes inundaciones. Bueno, eso es lo que sucede, ¿sí? Va la Escherichia coli, ve vegetales, yo me quedo acá, porque ellos tienen que tener, para que sobreviva un virus y una bacteria, necesitan tener temperatura, tiempo, y dice por ahí presión, pero en este caso no sería la presión, necesitan tiempo y temperatura, dos variables. Pasa la inundación, sale el calorcito, sale el sol, la bacteria chochita con agüita dentro de esa planta, y ella está chocha ahí. Viene el agricultor, corta la lechuguita y la lleva al mercado. Y nosotros, como no lavamos bien la verdura, por ahí es una manera, es un foco de ingerirla. Que ojo, si nuestro sistema inmunológico está fuerte, la resiste. Pero hay sistemas inmunológicos que todavía no están fuertes, en el caso sobre todo de los niños que todavía están en proceso de formación, digamos, ¿no? En el caso chiquititos, digamos, ¿no? Entonces ahí sucede todo este proceso, termina desencadenando en enfermedades. Por eso es importante el lavado bien de la verdura. ¿Sí? Bueno, del Escherichia. Bueno, la salmonela también, sucede lo mismo, casi el factor de transmisión también casi es lo mismo, de mal lavado, siempre la parte higiénica, ¿no? Por eso tenemos que hacer mucho hincapié en todo lo que es higiene.
Bueno, después tenemos otras también, ¿sí? Tenemos el Campylobacter se llama, ¿sí? Esa también hace estragos, se aloja en el intestino del hombre y comienza desde ahí y hace estragos, que son esa, no sé si, bueno, han sentido que el ardor en la boca del estómago, dice muchas veces, y esa acidez que le viene constantemente, que está siempre con acidez la persona, bueno, está produciendo eso, ¿no? El microorganismo que se alojó en el intestino. Así que bueno, tenemos para aprender de los microorganismos muchísimo. Bueno, y el COVID era uno que todavía no lo podían clasificar, no lo podían detectar, no lo pueden encasillar dentro de una clasificación, lo pusieron a un virus de máxima contagiosidad, todavía no lo pueden manejar, la única manera de manejarlo ha sido a través de una vacuna, como medida preventiva, pero después medio como que uno se queda en el camino, digamos, y a que Dios lo ayude. Por eso es importante hacer acciones antes, ¿no? Si me esperan un minutito, fíjense en la página 369. A ver, abran la página 369. Dice medidas preventivas. Bueno, en la página 369 dice cómo lavarse las manos, como recurso, como el único recurso que por ahí yo veo que dan, ¿no? Pero en realidad, más que nada, está el distanciamiento y la higiene profunda, digamos, ¿no? Sí. Como diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Porque después vamos a volver sobre esta fichita. Yo les voy a dar unos minutitos para que llenen esa fichita que dice medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas han usado ustedes en la época de pandemia? Lavarse las manos, pone acá un ejemplo. Bien, lavarse las manos. ¿Qué más? Tener todas las cosas higienizadas. Bien, bueno, vayan anotando por ahí, ¿sí? Sí. Vayan anotando ahí en la fichita. ¿Qué más? El uso de alcohol en gel, de sanitizantes. Bien, el alcohol en gel. El uso de la lavandina, de desinfectar bien todas las partes. Bien. El uso de barbijo. El uso de barbijo. Bien, vamos anotando. ¿Cuántos vamos ya? ¿4? ¿Qué más? ¿Qué otras medidas? Tomar distancia. Bien, el distanciamiento, sí, perfecto. Prevenir con la de 60 años. Tener mucho cuidado con ello. ¿Con qué, perdón? Cuando nosotros estamos resfriados, tener cuidado con las personas mayores, que ellos son frágiles de agarrar esa enfermedad. Bien. Y esa que Esto decía también por del ahí, que decía, aislamiento. cuando yo estornudo, ¿cómo tengo que hacer cuando me tengo ganas de estornudar, por ejemplo? Poner el codo. Bien, poner el codo en B, ¿sí? Bueno.
¿Cuántas anotamos? ¿Vale? ¿Cuántas anotaste? Tengo 6. 6. Bien. Bueno, ahora dice la otra parte del cuadro, dice, ¿cada cuánto lo hago? Preguntan. ¿Cómo lo hago? ¿Siempre, a veces? ¿O a veces no lo hago, me olvido? ¿Sí? Entonces ahí vamos a marcar con la cruz cada cuánto hacemos esas actividades. Ahora, ¿no? Ahora que nos hemos descuidado un poco, no estamos más. Pero bueno, en mi opinión, yo creo que quedaron secuelas de eso. Por ejemplo, yo antes de pandemia no era de usar alcohol así para sanitizarme las manos y demás, pero como que ahora es continuamente yo tengo un aerosol, un sanitizante en aerosol que continuamente lo uso. Ya por el tema de que me subo al colectivo, lo uso, me bajo del cole, lo uso. Perfecto. Esto de que ya quedaron eso de usar y prevenir, también es. Bien, claro, sí, 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 tal cual, y así debería ser, así debería ser. Bien, ¿ya han marcado eso? Bueno, y a colación de lo que por ahí decía la compañera, yo les comento algo también acerca de los microorganismos, y más que nada para tener cuidado, ¿no? Ustedes deben haber sentido del viento sonda. Nosotros tenemos el clásico viento sonda que llega en agosto, así que es una corriente de aire que viene entrando, uno entra por el Pacífico, nosotros tenemos la de acá, que entra por el norte también, ¿sí? Qué bueno que en pleno invierno llega el viento sonda trayéndonos calorcito, digamos, ¿no? Porque es un viento calentito. ¿Qué es lo que pasa con eso que hay que también tener cuidado? Los microorganismos es como que se abrazan, se agarran a todo lo que es la partícula ambiental, ¿sí? La tierra, el polvillo, el limo ese bien finito que levanta. Y le voy a marcar una situación para que más o menos ustedes tengan en cuenta y podamos hacer relación. Pleno invierno, julio, estamos todos con la H1N1, si no es COVID, si no es, bueno, más que nada todas las enfermedades respiratorias. Enfermos que van, supónganse, vamos a ver, al Hospital San Bernardo. Sale el enfermo, ya le dan el medicamento, todos con las narices tapados. Sale el enfermo de ahí del Hospital San Bernardo. Y ustedes han visto, bueno, en el caso de las mujeres muy pocas yo veo, pero en el caso de los varones, por ahí cuando tienen ganas de arrancar esa flema, ellos no tienen ningún problema en arrancar la flema y meter el escupitajo en la vereda. Bueno, la mujer por ahí es medio como que no lo hace porque es feo, pero el varón acá, yo siempre he visto que ahí me da horror por ahí, y larga su escupitajo en cualquier lugar. Si esa persona estuvo enferma, ese larga todo el virus que llevan en el escupitajo y queda adherido en el suelo con cierta humedad. Se seca esa humedad y queda el microorganismo en el suelo agarrado, aferrado a un granito de arena, supónganse, y más chiquito, una partícula más chiquita todavía, ¿sí? Se agarra ahí. Llega el viento de agosto, con todo eso, y levanta el viento de agosto esa partícula de arena, y la lleva, y la lleva, y la lleva a flotar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llegó, claro, encerrados todo el tiempo, qué lindo vientito, salimos, qué lindo calentito, y abrimos, y salimos contentos, y riéndonos, y ahí en la primera bocanada, ¡fum!, llega el viento y nos deposita el microorganismo que tiene entrada por la boca, dice por la nariz y por oído. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que ya tenemos algo? Porque nos comienza el sistema inmunológico, ya nos pica la garganta, o por ahí nos pica el oído, o nos pica ya comezón, es porque ya comienzan los microorganismos cuando ven algo extraño, ¿sí? En la nariz. Quiere decir que ya asumimos por ahí cualquier microorganismo que haya en la calle y que lo hayamos absorbido. Por eso muchas veces por ahí en los vientos yo siempre les contaba a mis alumnos
Y cuando hay viento, sí, bueno, uno puede salir, pero ahora ya está como recurso el barbijo, pero si no, había que taparse y salir, por lo menos, tapando las bocas de ingreso si yo tengo que salir a hacer un mandado, porque obvio que no podemos estar encerrados. Pero generalmente en mi familia, cuando hay viento, como son un par de horas, tampoco es, supónganse, no sé, una tarde o 3 horas o 4 horas que pasa, cuando pasa el viento, generalmente no salimos, ¿no? Y si salimos por emergencia, bien tapaditos los lugares donde pueden ingresar. Eso es un ejemplo por ahí que se da muy cotidiano y que uno lo puede ver, digamos, los resultados, ¿sí? Pero después, o a lo mejor ese hombre subió al colectivo, nosotros sí tenemos el hábito de tapar la nariz cuando estornudamos, pero a veces no, o a veces la se tapa y después agarra el barrote del colectivo, y ahí queda adherido, ¿sí? Entonces, por ahí, uno no puede estar pendiente tanto, uy, que hay microorganismos, no puede, pero como si hace su compañera de tener un spray con agüita y alcohol, entonces sube al colectivo, se pone en las manos, baja el colectivo, se pone en las manos, ¿sí? Es como que uno hace esa medida preventiva y está bueno, sí, está bueno lo que por ahí planteaba su compañera. Está bien, pero a veces pasa que el lavado de manos es fundamental, ¿no? O sea, que el Sí, lavado de manos no reemplaza al alcohol, ¿no? sí, Al alcohol, porque el alcohol es un refuerzo más, pero exactamente. Pero yo te digo una cosa, por ejemplo, en el caso de ella que estábamos hablando por ahí, que si va en el colectivo y uno por ahí en el colectivo no tiene, entonces no cuando uno llega tiene. a la casa, sí lavarse las manos. Y ahora vamos a ver si les puedo compartir, a ver si un videíto que justamente nos enseña cómo lavarse las manos. A ver si lo tengo acá a mano, de cómo lavarse las manos como medida preventiva. A ver si me... no, déjenme por acá. A ver si puedo compartirlo, no sé si podré compartir. Me avisan si por ahí voy a apagar acá un poquito. A ver si lo puedo encontrar. No, acá no lo tengo. Es que me olvidé de abrirlo, de dejárselo, de dejárselo, ¿Ustedes pueden ver algo ahí? Pregunto. No vemos, creo que. Bueno, se los debería de ver porque ya se nos va a ir un poquito la hora. Bien. Se los debo para la próxima para que podamos trabajar este videíto. Pero ahí indican la fecha como uno se tiene que lavar las manos. Sí, Sí, ahí dan los pasos, es una serie de pasos. sí, sí, eso lo vamos a trabajar. Eso lo trabajamos para la próxima clase. Ya les voy a traer el video, que también hay un video explicativo, ¿sí? De cómo hacer el correcto lavado de manos. Pero bueno, un poco era esto, pero ¿por qué tenemos que aprender a lavarnos las manos? Porque si nosotros aprendemos a lavarnos correctamente las manos, después tenemos que enseñar a los chicos cómo es el lavado de manos, que no es, yo también lo aprendí, ojo, ¿no? Que yo pensé que era lavarse las manos, me tomaba mi tiempo y nada más, ¿no? Pero tiene una técnica para lavarse las manos.
Así que eso lo vemos para la próxima clase, me comprometo a ya tener el video listo. Así que bueno, era un poco conocer esto, ¿no? De cómo se comportan los microorganismos, y que conociendo, como quien dice, conociendo al enemigo, digamos, uno puede ya hacer ciertas acciones como para bueno, poder enfrentarlo, ¿no? Y que no nos tomen de nuevo desprevenidos. Y el punto número 2 es después cómo le vamos a explicar esto a los niños, cómo le decimos, le decimos, porque a ver, el niño tiene que ver y tocar, pero al virus no se lo ve ni se lo toca, entonces ¿cómo le explicamos? ¿Sí? Y ahí está la creatividad nuestra, la del cuidador, de encontrar la manera de contarle a los niños que existe este mundo invisible para el ojo humano, pero que está y nos acecha permanentemente. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, que va a ser ya la última, porque tenemos nada más que 2 clases, ya vamos más a lo preciso de cómo enseñarle al niño bueno, a manejar esta situación, ¿no? ¿Cómo le enseñamos al niño que tiene que lavarse las manos permanentemente? Nosotros hemos tenido problemas en el colegio porque había nenes que no tenían ese hábito. Hay que construirle el hábito al niño de lavarse las manos. Si nosotros por ahí grande no lo tenemos, imagínense en un niño. ¿Sí? Entonces ese va a ser el trabajo nuestro como cuidador. Construir el hábito de lavado de manos, el hábito de que él que sepa cuándo tiene que hacer su distanciamiento, y también un poco nosotros como cuidadores, hay un marco legal que debemos conocer también y que también lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Así que bueno, por la clase de hoy ya hemos avanzado un poquito. Yo creo que